El hombre conocido por la historia como el rey Juan nació durante la época de Navidad en el año 1166, cerca de Londres o de Oxford. Juan fue el octavo y último hijo, y el quinto varón nacido de sus padres. El padre de Juan era el rey Enrique II de Inglaterra, nacido el 5 de marzo de 1133, el hijo mayor de Godofredo conde de Anjou, Turena y Men en lo que hoy es Francia. La madre de Juan, Leonor de Aquitania, nació en 1122 cerca de Burdeos. Era la hija mayor de Guillermo el X de Aquitania y Aenor de Chatellerault. Su padre sentía un orgullo especial por su hija precoz, quien no solo recibió una educación femenina tradicional sino que también fue enseñada a leer y escribir en latín. Además, aprendió los entresijos del gobierno de primera mano sentándose al lado de su padre mientras él administraba sus posesiones. Cuando su padre murió en 1137, Leonor se encontró en una situación precaria y necesitó asistencia para proteger las tierras de su padre. Apeló al rey Luis VI, quien prontamente la prometió a su hijo. El rey murió poco después y Luis VII y Leonor fueron coronados rey y reina el día de Navidad de 1137. Aunque tuvieron dos hijas, fue un matrimonio sin amor, en gran parte porque Luis VII era tan piadoso que de hecho había pretendido ser monje. En marzo de 1152, el concilio bajo el arzobispo de Saúl declaró su matrimonio anulado con el argumento de que eran primos terceros. Esto liberó a Leonor para encontrar un esposo de su agrado, y no esperó mucho tiempo. 8 semanas después de su divorcio, se casó con un hombre que había visto rindiendo homenaje a su entonces esposo el año anterior, Enrique, duque de Normandía. Se casaron en mayo de 1152 y estaban destinados a convertirse en material de leyenda. Eran la pareja de poder definitiva, ambiciosos, obstinados y formidables. Resultó ser una relación tumultuosa pero fructífera, ya que Leonor dio a luz a 8 hijos para Enrique, 5 niños y 3 niñas. Para sus hijos, ella no solo fue una fuerza a tener en cuenta, sino también una influencia poderosa en sus vidas. Durante la vida de Juan, no existían verdaderos estados-nación como los conocemos hoy, solo una serie de posesiones de tierras ducales y baroniales controladas por líderes poderosos que continuamente luchaban entre sí por el derecho a gobernar y expandir su base de poder. Un rey era solo el varón más poderoso en esa región y podía ser derrocado en cualquier momento por otro varón a través de un conflicto armado. La sociedad estaba organizada alrededor de una estructura jerárquica que los filósofos llamaban la gran cadena del ser. En esta gran cadena había 3 eslabones principales, los que trabajaban, siendo estos los campesinos y artesanos, los que luchaban, como reyes, nobles y caballeros, y los que rezaban, incluido el clero cristiano, obispos y el papa. Además de estas divisiones, había aquellos que eran libres o no estaban atados a la tierra, y aquellos que no eran libres, los siervos que estaban atados a la tierra controlada por un rey, varón u obispo y hacían su voluntad. Si estás disfrutando el vídeo, no olvides suscribirte y dejar tu like. Eso ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Además de estas capas, también había una jerarquía de obligación donde el rey podía pedir a sus varones soldados y recursos para ayudarlo a librar la guerra, y esos varones entonces presionaban a los que estaban debajo de él para obtener las personas y los bienes necesarios para cumplir con este compromiso feudal. Los que más sufrían durante los conflictos eran los que trabajaban o estaban atados a la tierra, porque los poderosos los consideraban prescindibles. Las mujeres también desempeñaban un papel limitado en la sociedad. Solo aquellas mujeres conectadas a hombres poderosos a través del matrimonio o lazos familiares, o aquellas que servían como monjas, podían tener alguna influencia significativa en los eventos históricos, como la madre de Juan, Leonor, quien sabía cómo manejar las palancas del poder y ejercer la fuerza militar tan bien como cualquier hombre. Sin embargo, ella era la excepción, ya que la mayoría de las mujeres servían como peones en los juegos de poder de los hombres que rutinariamente usaban el matrimonio como una forma de ganar control sobre más tierras o construir conexiones políticas clave. Siendo el quinto hijo, Juan no recibió mucha consideración de su padre en asuntos de herencia y matrimonio. De hecho, su padre bromeaba diciendo que Juan era sans terre, de ahí el sobrenombre de sin tierras, que seguiría a Juan durante toda su vida. Cuando era un niño pequeño, Juan fue llevado al monasterio de Fontevrault cerca de Chinon, Francia, acompañado por su hermana Juana. Fontevrault tenía algunos atributos únicos que lo hicieron posible para que Juan recibiera la mejor educación letrada en ese momento. Primero, fue fundado por Roberto de Arbrissel, cuya predicación atraía a mujeres de todos los ámbitos de la vida.
Se volvió tan popular que alrededor de 1101 estableció un monasterio benedictino único que albergaba tanto a hombres como a mujeres, pero a diferencia de la mayoría de las otras estructuras eclesiásticas, aquí eran las mujeres quienes supervisaban a los hombres. En segundo lugar, recibió el patrocinio de los condes de Anjou y era considerado su hogar espiritual. La familia de Leonor también tenía una conexión allí. Juan y su hermana Juana no fueron abandonados, sino que estuvieron rodeados y apoyados por personas que funcionaban como una extensión de su familia inmediata. Era un lugar lo suficientemente importante para la familia que Leonor, Enrique II, Ricardo I y varias de las hermanas de Juan fueron enterrados allí. Fue un lugar perfecto para que Juan obtuviera los rudimentos de la educación en un entorno enriquecedor. Juan aprendió a leer y escribir tanto en latín como en francés. Según los libros que poseía, sabemos que tenía conocimientos en temas como astronomía, geografía, biología, agricultura, medicina y farmacéutica, las propiedades del metal y la piedra, arte y pintura. Juan tuvo una fascinación de por vida con las piedras preciosas, que a menudo le eran dadas como regalos de aquellos que buscaban su favor. Además, había leído ampliamente en filosofía y literatura, incluidos autores como Plinio, San Agustín y Hugo de San Víctor. Jugaba ajedrez regularmente y le encantaba cazar. Según algunos historiadores, Juan probablemente fue uno de los hombres mejor educados de su época. Además, no estaba completamente alienado de su familia, ya que viajó a Inglaterra y a otras partes del reino para vacaciones y ceremonias importantes. A los 12 años, su familia envió a Juan a vivir con la casa de Ranulfo de Glanville, un miembro de confianza del gobierno de Enrique II y el hombre que sirvió como su justiciero o ministro principal a cargo de la administración en Inglaterra cuando él estaba ausente en el continente. De Glanville era un hombre poderoso y experto en administración gubernamental y finanzas. Incluso escribió un manual titulado Los Tratados sobre las leyes y costumbres de Inglaterra. Al vivir en la casa de este hombre, Juan aprendió lecciones importantes en finanzas, impuestos y administración que llevaría consigo cuando gobernara como rey. También aprendió de Glanville cómo manipular ese sistema para obtener ganancias, incluso si eso significaba tergiversar los hechos o destruir a otros sin causa justa para alcanzar algún objetivo más grande. Es notable que aunque Juan tuvo una educación en las artes marciales y podía luchar, nunca había sido el enfoque de su educación a diferencia de sus hermanos mayores. Esto tendría profundas implicaciones durante su gobierno. Lo que ganó de su educación fue una experiencia en administración, habiendo tomado a pecho sus lecciones de Glanville. La abuela de Juan por parte de su padre fue Matilde, la hija de Enrique I, rey de Inglaterra, y nieta de Guillermo el Conquistador. Era la única heredera legítima de su padre. Cuando su padre murió en 1135, los varones que le habían jurado lealtad renegaron de su lealtad y colocaron a su primo Esteban en el trono. Ella luchó una amarga guerra civil durante los siguientes 20 años conocida como la anarquía, tratando de recuperar el trono que le correspondía por derecho. En 1144, su esposo Godofredo conquistó Normandía. En 1150, Godofredo pasó el título de duque de Normandía a su hijo Enrique, quien entonces tenía 17 años. Enrique había alcanzado la mayoría de edad durante este conflicto y las lecciones que aprendió durante la anarquía crearon una persona formidable tanto en destreza militar como en habilidad política. Se casó con Leonor de Aquitania en 1152, agregando una de las regiones más ricas de lo que más tarde se convertiría en Francia a sus posesiones de tierras. Al año siguiente, Enrique invadió Inglaterra para reclamar el derecho de nacimiento de su madre. Cuando el único hijo de Esteban murió más tarde ese año, declaró a Enrique como su heredero al trono. Esteban murió en octubre de 1154 y Enrique asumió el trono más tarde ese mismo año el 19 de diciembre en una ceremonia en la abadía de Westminster. Enrique ahora controlaba tierras desde la frontera con Escocia en el norte hasta los Pirineos en el sur, más que cualquier otro rey en ese momento. Esto lo convirtió en uno de los terratenientes más ricos de Europa y como resultado, el gobernante más poderoso de la cristiandad. Aunque Enrique II era técnicamente un vasallo del rey de Francia, ya que solo gobernaba como duque o conde sobre sus posesiones continentales y estaba obligado a rendir homenaje, eligió ignorar este tecnicismo legal y funcionar como si fuera rey sobre todo su territorio, para gran disgusto de los reyes franceses. Enérgico y autoritario, Enrique pasó todo su reinado restaurando el orden después de la anarquía,
consolidando el poder y creando sistemas burocráticos para administrar sus vastas posesiones de tierras y recaudar fondos para apoyar a su gobierno y al ejército que lo hacía cumplir. Este sistema gubernamental sentó las bases para lo que sucedería durante el reinado de Juan. Enrique también manejó diestramente muchos conflictos como rey, incluida una rebelión de sus hijos y esposa. Aunque tuvo 5 hijos, solo 2 lo sobrevivieron: Ricardo, apodado Corazón de León, y Juan. Aunque Juan era el hijo menor, Enrique no se había olvidado de él. De hecho, hay algunas pruebas de que Juan era su hijo favorito. Sin embargo, Enrique tenía un problema de equidad, ya que había dividido sus tierras entre sus otros 3 hijos vivos porque el Tratado de Montmirail le obligaba a hacerlo. Le faltaba tierra adicional para darle a Juan, así que buscó en el matrimonio una forma de asegurar la herencia de su hijo menor. Aunque Juan tenía solo 6 años, Enrique lo prometió a Alicia, heredera de Humberto III, conde de Mauriana y Saboya. En ese momento fue un buen movimiento político para Enrique, pero Alicia murió al año siguiente. En 1174, mientras Enrique sofocaba una rebelión liderada por sus hijos y esposa, una vez que pacificó a sus hijos, encarceló a su esposa y restauró el orden en su reino, buscó otra solución para el sustento de Juan. Enrique aprovechó las muertes de Reginaldo, conde de Cornualles, y Guillermo, conde de Gloucester. Como ninguno había engendrado hijos que pudieran heredar sus tierras, prometió a Isabel de Gloucester a Juan, apartó fondos de mantenimiento para las otras niñas y le dio las fincas a Juan. Luego se dio cuenta de que la solución perfecta podría encontrarse al oeste, en Irlanda. Había actuado allí antes, habiendo invadido en 1155 y nuevamente en 1171. Después de estas invasiones, algunos varones ingleses habían establecido fincas allí. En 1177, Enrique convocó un consejo en Oxford con el propósito expreso de proclamar a Juan como rey de Irlanda. Con solo 10 años de edad, Juan recibió homenaje directo de los varones ingleses con posesiones irlandesas. Aún así, permaneció en gran medida no involucrado en la corte de su padre hasta que esto cambió en 1183. Los hermanos de Juan estaban compitiendo por el dominio en el continente, en este caso literalmente librando la guerra entre sí. Ricardo resentía el hecho de que Enrique, el hermano mayor vivo, había sido coronado el joven rey con su coronación en 1170. Durante un enfrentamiento, el joven rey enfermó de disentería y murió el 11 de junio de 1183. De repente, toda la situación de herencia se desmoronó. Enrique hizo a Ricardo su heredero directo, dándole las tierras que el joven rey Enrique había tenido. Juan debía recibir Aquitania, que había estado bajo el control de Ricardo. Esta reorganización resultó un desastre, ya que Ricardo se negó a renunciar a Aquitania, habiendo obtenido apoyo del pueblo de allí. Ni Ricardo ni Enrique cederían en este asunto. Ese invierno, Enrique ordenó a Juan y a su hermano mayor Godofredo que libraran la guerra contra Ricardo. Los dos hermanos hicieron poco progreso contra su hermano mayor más hábil, pero esta escaramuza le dio tiempo a Enrique para reconsiderar la situación. Su solución fue traer a los 3 hijos a Inglaterra con la excusa de que un nuevo arzobispo tenía que ser elegido. La intención real, sin embargo, era presentar un espectáculo público de unidad entre él y sus hijos. Cuando el nuevo arzobispo presentó el beso de la paz a los 4 hombres, fortaleció la apariencia de solidaridad. Enrique luego envió a Godofredo a Normandía y mantuvo a Ricardo y Juan con él en Inglaterra. Quedó claro para Ricardo que no se movería directamente al papel de Enrique como el nuevo joven rey. Sin embargo, en lo que respectaba a Enrique, con la situación modificada por ahora, era hora de volver a visitar Irlanda. Aunque el Papa aún no había aceptado que Juan se convirtiera en rey de Irlanda, Enrique siguió adelante de todos modos, estableciendo el título de señor de Irlanda para su hijo. Como gran parte de Europa en ese momento, Irlanda no estaba gobernada como una nación, sino que estaba en constante tumulto político con fronteras de reinos que cambiaban continuamente. Mientras los ingleses habían establecido algunos centros de dominio, su control era precario. El representante de Enrique allí era Hugo de Lacy, quien controlaba el reino irlandés de Met y la ciudad de Dublín a través de pura determinación y participación activa en la política irlandesa. De Lacy también ganó control de Leinster bajo las órdenes de Enrique. Los preparativos para viajar a Irlanda comenzaron en serio en el verano de 1184, incluyendo el envío de Juan Comyn, el arzobispo de Dublín, con instrucciones para preparar la llegada de Juan. Felipe de Worcester, un líder militar clave bajo Enrique II,
se convirtió en el comandante de la expedición. El 31 de marzo de 1185, Enrique nombró caballero a Juan en el castillo de Windsor, un mensaje claro para todos de que Juan, ahora de 18 años, estaba listo para las responsabilidades de adulto. Esto resultaría prematuro. El 24 de abril, Juan y su séquito zarparon hacia Irlanda, llegando al día siguiente. Los jóvenes oficiales en su grupo se acercaron a los líderes irlandeses con desdén, burlándose de sus enormes barbas e incluso llegando al punto de tirar de ellas. Después de esta muestra de falta de respeto, estos líderes ahora se volvieron contra el gobierno inglés. Juan agravó aún más el problema al tomar la tierra de los partidarios irlandeses como si fuera suya y redistribuirla a sus cohortes ingleses, lo que llevó a incursiones de represalia por parte de los irlandeses. De Lacy, quien podría haber modificado la situación, hizo poco para detenerlo. Estos conflictos requirieron que Juan gastara los fondos disponibles para la defensa. A principios de otoño, regresó a Inglaterra financieramente arruinado. Su aventura había demostrado ser una locura. Como resultado, Ricardo se elevó a los ojos de Enrique. Una nueva crisis golpeó a la dinastía angevina al año siguiente cuando el 19 de agosto de 1186, el cuarto hijo de Enrique, Godofredo, murió durante un torneo en París. De repente, Juan se encontró aún más cerca del trono, y Ricardo claramente vio la amenaza que Juan representaba para él. Para empeorar aún más las cosas para Enrique, el rey francés Felipe Augusto, quien se había convertido en rey en 1180 después de que su padre Luis VII muriera, declaró que las tierras de Godofredo en Bretaña debían devolverse a la corona francesa. Si Enrique no las cedía, Felipe amenazó con tomar Normandía por la fuerza. Durante los siguientes 3 años, Felipe continuó causando problemas, y Ricardo también molestó a su padre para que lo declarara heredero oficial, incluso aliándose con Felipe. La situación se deterioró hasta el punto de que padre e hijo estaban en guerra entre sí. Justo antes de morir el 6 de julio de 1189, mientras estaba en su lecho de muerte, Enrique pidió una lista nombrando a todos aquellos que se habían aliado en su contra. Según cuenta la historia, el primer nombre en la lista era el de su hijo favorito, Juan. Muchos cronistas de la época declararon que fue este shock lo que mató al rey. La primera acción de Ricardo como heredero aparente fue asistir al entierro de su padre en Fontevraud. Luego arregló sus propiedades en el continente después de que Ricardo se convirtiera oficialmente en duque de Normandía y regresara a Inglaterra. Ricardo sabía que Juan podría ser su mejor amigo o su peor enemigo. En un intento de ganarse su favor, Ricardo concedió a Juan tierras tanto en Inglaterra como en el continente y le permitió casarse con Isabel de Gloucester el 3 de septiembre de 1189. Ricardo celebró su coronación en la abadía de Westminster con Juan y su madre Leonor presentes. Al día siguiente, Juan, junto con otros nobles del reino, rindieron homenaje y juraron lealtad al nuevo rey. Ricardo declaró a Juan como el señor Juan, el hermano del rey. Para todos parecía que los dos hermanos gobernarían Inglaterra con amor filial. Ahora Ricardo tenía que arreglar sus asuntos porque le había prometido al Papa que iría en una cruzada a Tierra Santa. No puso a Juan a cargo porque no sentía que su hermano estuviera listo para el puesto. En cambio, seleccionó 2 justicieros, Guillermo de Mandeville, conde de Essex, y Hugo de Puiset, obispo de Durham. Ambos hombres eran mayores y talentos excepcionales en la administración gubernamental. También habían demostrado ser consistentemente leales a los angevinos, y lo que es más importante, a Ricardo. Inicialmente, Ricardo nombró a Juan como jefe del ejército. Juan recibió su primera misión, que era pacificar una rebelión en el sur de Gales liderada por Rhys ap Gruffydd, el rey del sur de Gales. Al principio las cosas parecían ir bien, pero luego golpeó el desastre cuando Guillermo de Mandeville murió ese diciembre. Ricardo ahora tenía que encontrar un reemplazo y nombró a Guillermo de Longchamp, un leal de Ricardo desde hacía mucho tiempo que tenía una personalidad espinosa. El comportamiento de Ricardo hacia Juan comenzó a cambiar poco después de este nombramiento. La cuestión de nombrar a su heredero se volvió aún más complicada, especialmente porque estaba perdiendo la fe en Juan, pero Ricardo tenía otras opciones. Su hermano Godofredo tenía un hijo llamado Arturo, y según la regla de herencia real inglesa, Arturo tenía un reclamo más fuerte, aunque solo tenía 2 años. Los problemas de Ricardo se agravaron aún más cuando sus 2 justicieros no podían llevarse bien. A principios de 1190 puso a de Puiset a cargo del norte y nombró a de Longchamp como el único justiciero.
Ricardo luego llevó a Juan a Normandía y le ordenó quedarse en el continente. No se le permitiría entrar a Inglaterra sin el permiso específico de Ricardo. Ricardo partió en cruzada el 15 de julio de 1190 y mientras estaba en Sicilia declaró a Arturo como su verdadero heredero. De Longchamp continuó maniobrando detrás de escena contra Juan, incluyendo conseguir que el rey de Escocia apoyara el reclamo de Arturo al trono. De Longchamp también puso a de Puiset bajo arresto. Sin conocer el comportamiento de Longchamp, Ricardo pidió al Papa Clemente III que hiciera a de Longchamp un legado de la sede apostólica. Después de esto, comenzó a actuar por encima de su posición y a menudo se comportaba como si fuera rey. En este momento estaba haciendo enemigos poderosos, incluido Juan. Para la primavera de 1191, el conflicto entre Juan y de Longchamp se había vuelto público cuando de Longchamp atacó las posesiones de los partidarios de Juan y Juan contraatacó. Hizo lo que pudo para mantener a raya el comportamiento agresivo de Longchamp. Cuando el arzobispo de Canterbury murió, estalló la confusión sobre a quién nombrar. Ricardo quería a Guillermo de Monreal, pero de Longchamp quería el puesto para sí mismo. Durante esta controversia, Ricardo comenzó a entender que no todo estaba bien en su reino. Le pidió a uno de los hombres en su grupo de cruzados, un partidario angevino desde hacía mucho tiempo que había servido a 4 reyes angevinos, Gualterio de Coutances, que regresara a Inglaterra para recuperar el orden. Juan continuó desempeñando el papel de un hermano obediente, decidido a apoyar a Ricardo y su reino. Lo que finalmente llevó a la destitución de Longchamp fue su arresto y trato brutal del arzobispo de York. Después de que un gran consejo revisara los eventos, de Longchamp fue removido como justiciero. Este consejo también acordó que Juan fuera nombrado gobernador supremo de todo el reino con el consentimiento de Gualterio, el arzobispo de Rouen, ahora el nuevo justiciero principal, con la asistencia de Guillermo Marsal, otro partidario angevino de confianza que había servido en muchos puestos gubernamentales clave bajo Enrique II. De Longchamp protestó fuertemente contra su maltrato y declaró su caída como resultado de las intrigas de Juan. Juan se encontró en el asiento del poder y sabía que Ricardo podría no regresar de la cruzada, así que comenzó a solidificar su apoyo, teniendo cuidado de no cometer los errores de Longchamp. El reino pareció tranquilo y seguro por un corto tiempo bajo el cuidado de Juan hasta que Felipe Augusto, ahora rey de Francia, regresó temprano de la Tercera Cruzada. Aunque Ricardo y él habían hecho un tratado de paz mientras estaban en cruzada, Felipe eligió no mantener su palabra y comenzó a maniobrar para recuperar tierras de los ingleses que sentía que le pertenecían por derecho. Volaron rumores sobre Juan y a quien podría realmente apoyar. De Longchamp incluso reapareció brevemente bajo un esquema de soborno que Juan supuestamente usó para ganar partidarios. Algunos rumores insinuaron que Juan se había pasado al lado de Felipe en un intento de tomar el trono. Ricardo dejó Tierra Santa el 9 de octubre de 1192. Hizo un gran progreso hasta que fue capturado cerca de Viena por el duque Leopoldo de Austria, quien lo pasó al emperador del Sacro Imperio Romano Enrique VI, quien mantuvo a Ricardo como rehén y exigió que se pagara un rescate por su liberación. Juan se enteró de esto en enero de 1193, y su naturaleza impulsiva le falló esta vez porque pensó que esto significaba que Ricardo podría no regresar nunca y que era su oportunidad de reclamar el trono. Juan fue a París para crear una alianza con el rey Felipe, luego regresó a Inglaterra e hizo lo mismo con el rey de Escocia. Leonor, su madre, construyó las defensas a lo largo de la costa en Kent y se preparó para repeler invasores flamencos o franceses. Felipe atacó Normandía solo para ser rechazado. Estalló la guerra civil en Inglaterra pero fue detenida por el nuevo arzobispo de Canterbury, Huberto Gualterio, quien tenía instrucciones sobre cómo debía pagarse el rescate. Insistió en que el esfuerzo ahora tenía que ser reunir los fondos necesarios para liberar a Ricardo, lo que resultó en que Juan dejara Inglaterra para reunirse con Felipe para restablecer las verdades entre el rey y Ricardo. Al final, Enrique VI liberó a Ricardo el 4 de febrero de 1194. En abril, Juan y Ricardo se reunieron en Lisieux con su madre mediando. Juan rogó perdón y Ricardo proporcionó una respuesta condescendiente a su hermano menor. Según los cronistas, dijo: Juan, no tengas miedo, eres un niño y tenías malos hombres cuidándote, a pesar de que Juan tenía 27 años. Tanto Ricardo como Leonor no vieron cosas buenas en Juan. Leonor dijo que Juan tenía la mente superficial de un adolescente. La evaluación de Ricardo de que Juan carecía de la capacidad de enfrentarse a alguien que se le oponía resultó profética. Ricardo retiró tierras de Juan como castigo,
Tomó tiempo para que Ricardo perdonara a Juan por su traición, pero eventualmente lo hizo. Juan gradualmente desempeñó roles más importantes en la corte de Ricardo a partir de mayo de 1195, cuando Ricardo devolvió las tierras de Juan en Gloucester y Morton. Para julio de 1197, Ricardo había perdonado a Juan por su mal juicio y declaró que debía ser su sucesor preferido. Juan recibió más concesiones de tierras y otras señales de favor de su hermano. Juan también comenzó a reunir aliados poderosos a su alrededor, incluidos dos hombres, Huberto Gualterio y Guillermo Marsal. El rumor de que Juan había caído en el campo de Felipe nunca murió. A principios de 1199, Felipe le dijo esto a Ricardo y le mostró algunos documentos que respaldaban su afirmación. Cuando Juan se enteró de esta acusación, envió 2 caballeros a la corte francesa para repudiar los cargos. Ricardo se sintió aliviado por esto y nuevamente declaró a Juan su verdadero y único heredero. Resultó ser un momento importante porque el 6 de abril de 1199, Ricardo murió de gangrena después de ser golpeado por un virote de ballesta en su hombro mientras atacaba el castillo de Chalus-Chabrol en Limousin. Aunque los deseos de Ricardo tenían que ser tomados en consideración, no significaba que los hombres poderosos tuvieran que honrarlos. No ayudaba que Ricardo a lo largo de su reinado había sido voluble en su opinión sobre el asunto, presentando tanto a Arturo como a Otón de Brunswick, el hijo de su hermana Matilde, como posibles herederos durante esta confusión sucesoria. Leonor se aseguró de que Juan recibiera la región de Aquitania. Otro problema se derivó del hecho de que nadie en el reino confiaba plenamente en Juan, especialmente después de su intento de tomar el poder durante el cautiverio de Ricardo. Tomó las reputaciones estelares de Huberto Gualterio y Guillermo Marsal para asegurar que Juan obtuviera la corona inglesa y con ella las tierras angevinas. El 25 de abril, Juan fue investido como duque de Normandía. Su madre luego se movió para asegurar el resto de las tierras continentales. Mientras tanto, Felipe movió sus tropas contra Normandía pero no logró hacer ningún progreso. Juan se apresuró a zarpar hacia Inglaterra para asegurar su posición como rey. El 27 de mayo de 1199, día de la Ascensión, Juan se convirtió en el rey ungido de Inglaterra, coronado por Huberto Gualterio en la abadía de Westminster. Después de recibir juramentos de lealtad de sus varones y establecer su administración, era hora de abordar asuntos pendientes en el continente, a saber, Arturo. En este momento, los reyes ingleses tenían una relación peculiar con el rey de Francia. No tenían control total sobre las tierras angevinas, sino que tenían que rendir homenaje al rey de Francia. Es por eso que Juan siempre firmaba sus cartas como rey de Inglaterra, señor de Irlanda, duque de Normandía y Aquitania, y conde de Anjou. Por razones obvias, esto creó una gran tensión entre los dos gobernantes, y Felipe Augusto, a diferencia de sus antepasados, había determinado que lucharía hasta que hubiera devuelto todas las tierras continentales angevinas a su control directo, eliminando el componente del rey inglés si era posible o encontrando una marioneta más dócil si no. Felipe vio la herramienta perfecta para hacerlo al apoyar a Arturo como el verdadero heredero del trono inglés. Para Juan, aunque servía como rey de Inglaterra, su corazón ancestral estaba en Anjou y Aquitania, por lo que perder estas tierras lo lastimaría personalmente. Juan se dirigió a Normandía para reunirse con Felipe. Su reunión de 3 días comenzó el 17 de agosto y no fue como ninguno de los dos habría querido. Felipe no negoció de buena fe y dejó en claro a quien había elegido apoyar, ya que Arturo rindió homenaje a Felipe por su control sobre Anjou, Poitou, Maine, Turena, Bretaña y Normandía. Felipe insistió en que Juan renunciara al control sobre estas tierras, especialmente la porción más oriental de Normandía, el Vexin. La región del Vexin había sido disputada durante años porque el río Sena, que conectaba París con el mar, fluía por allí. Para la seguridad de Felipe, era crítico que el rey francés lo controlara, pero Juan se opuso a todas las demandas de Felipe. Quedó claro que Juan tenía que reunir a sus partidarios continentales para bloquear los ataques de Felipe. Juan también contactó a líderes extranjeros para su apoyo, incluido el conde de Flandes, así como su sobrino Otón de Brunswick. Para agosto, Juan había recibido suficiente homenaje de muchos de los antiguos partidarios de Ricardo en sus reinos continentales que parecía que tenía la ventaja. Cuando Felipe intentó probar su determinación, como en Le Mans, los partidarios de Juan rechazaron su ataque. Juan en un momento casi tuvo a Arturo en su poder hasta que él y su madre huyeron de regreso a Bretaña.
Juan también utilizó su tiempo para organizar un nuevo matrimonio para sí mismo después de que su matrimonio con Isabel de Gloucester fuera anulado debido a que estaban emparentados. Poco después de su coronación, decidió casarse con Isabel, de 12 años, hija del conde de Angulema y heredera de sus tierras. Isabel ya estaba prometida al conde Hugo Lebrun de la familia Lusignan, pero eso no pareció disuadir a Juan porque veía la alianza con su padre como estratégicamente conveniente. No consideró que podría alienar al poderoso clan Lusignan con sus acciones, y Juan pagaría por su impulsividad. Dado que Juan ahora había solidificado su control sobre la porción sur de su reino, se enfocó en abordar el tema de quien controlaba Normandía. Juan y Felipe se reunieron en un lugar llamado Le Goulet, y el tratado resultante de Le Goulet completado en mayo de 1200 resultó ser un triunfo para Juan. No solo Felipe reconoció que Juan era el heredero legítimo de Ricardo, sino que también colocó a Bretaña firmemente en manos de Juan, con su sobrino Arturo obligado a rendirle homenaje. Además, Juan retuvo su reclamo tanto sobre Poitou como sobre Anjou. Por estos beneficios, Juan le dio a Felipe algunas concesiones clave que incluían la negativa de Juan a ayudar a su sobrino Otón en su lucha contra Felipe. Los condes de Flandes y Bolonia tuvieron que rendir homenaje al rey francés, y el tratado instituyó una prohibición completa de construcción de castillos en toda Normandía. También acordó pagar a Felipe tarifas de 20.000 marcos esterlinos. Aunque establecieron una nueva frontera en el Vexin, ninguna de las partes obtuvo lo que quería. Para sellar el acuerdo, la sobrina de Juan, Blanca, hija de su hermana Leonor, fue prometida al hijo y heredero de Felipe, Luis. Juan, complacido con su trabajo diplomático, se dirigió al sur para recoger a su novia. Lebrun, furioso de que nadie lo consultara ni lo compensara por su pérdida financiera, cambió al campo de Arturo. Juan e Isabel se casaron apresuradamente el día de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1200 en la Catedral de San Pedro en Angulema. Una vez que alcanzara la edad de tener hijos, Isabel y Juan tendrían 5 hijos, 2 de ellos varones. No todos vieron las acciones de Juan en Le Goulet o en Angulema como un éxito estratégico. Con el alto pago al rey Felipe, la pérdida de porciones del Vexin y otras concesiones, sintieron que había cedido demasiado. Algunos resucitaron el apodo que Ricardo una vez le dio a Juan, espada blanda, implicando que había dejado que Felipe lo pisoteara. Como dijo su hermano, Juan tenía dificultades para enfrentarse a otros, y Juan había hecho enemigos poderosos con sus acciones impulsivas y miopes, como alienar a Lebrun, quien fermentó problemas en todo Anjou y Aquitania. El rey Felipe vio una oportunidad en esta rebelión. Las tensiones aumentaron tanto que Juan regresó a Normandía y comenzó conversaciones privadas con Felipe. Mientras permanecía educado en la superficie, Felipe trabajaba detrás de escena brindando apoyo a cualquiera en la región que pidiera su ayuda contra Juan. También comenzó una campaña de difamación de Juan, declarando que había maltratado a sus hombres y no era apto para gobernar. Insistió en que Juan cediera sus tierras en Poitou, Anjou y Aquitania. Para enfatizar este punto, nombró caballero a Arturo y lo proclamó señor feudal de estas tierras. Los combates aumentaron ya que los partidarios de Arturo ahora tenían el apoyo público del rey francés y una razón para luchar, es decir, expulsar a Juan. No ayudó que el padre de Isabel, el conde de Angulema, muriera en julio. Leonor, la madre de Juan, entendió claramente la gravedad de la situación y se mudó a Mirabeau en Poitou en agosto de 1202 para manejar el esfuerzo de guerra, solo para encontrarse bajo asedio por su propio sobrino Arturo. Al descubrir esto, Juan dejó todo y corrió 90 millas para rescatarla. Con una fuerza abrumadora y sorpresa de su lado, Juan logró aplastar las tropas de Arturo y salvar a su madre. Un beneficio adicional fue su captura tanto de Lebrun como de Arturo. Sin embargo, los problemas no terminaron allí, ya que otro asedio surgió en este momento contra Chinon, donde su esposa estaba visitando a su madre. Esta rebelión fue sofocada y él y su esposa se quedaron con el conde Roberto de Sees en Alencon, pensando que todo estaba bien. Se fueron para dirigirse al norte, pero Felipe había estado esperando para atacar. El día después de que Juan se fuera, Felipe capturó esta ciudad estratégica. Enojado, Juan trasladó a Arturo al castillo de Rouen en abril de 1203. Después de esto, Arturo desapareció y comenzaron a volar rumores por toda Europa. Algunos dijeron que Juan intentó hablar con razón con él pero luego lo mató en un arrebato de ira alcohólica, arrojándolo al Sena. Los relatos más escabrosos incluían sacarle los ojos y cortarle los genitales antes de deshacerse de su cuerpo en el río.
Después de este incidente, la mala reputación de Juan se desplomó aún más. Juan ahora trabajó para reparar el daño en el continente, pero tuvo poco éxito. Aunque pudo obtener el apoyo del nuevo Papa Inocencio III para ayudar a mediar sus disputas con Felipe, las discusiones no llegaron a ninguna parte, ya que Felipe sabía que tenía la oportunidad de eliminar a los ingleses de Francia. Atacó Normandía en serio y removió a Juan como su vasallo en esta región, eliminando efectivamente su derecho al territorio. Los varones allí tuvieron que elegir entre seguir a un duque deshonrado o mantener su deber legal apoyando a su señor feudal. Al no ver otra opción, Juan regresó a Inglaterra, desembarcando el 7 de diciembre de 1203. Esta acción fue un error en dos aspectos. Primero, sus partidarios que quedaron atrás para continuar la lucha contra Felipe se sintieron abandonados por su rey, y segundo, reforzó la opinión de que Juan no tenía columna vertebral. Juan asumió que regresaría pronto después de haber recaudado fondos y reunido suficientes tropas para continuar la lucha. También atrajo aliados en el extranjero, incluido Otón de Brunswick, y envió delegaciones al Papa pidiendo asistencia. El Papa Inocencio escribió a Felipe para que cesara su ataque sobre Normandía o enfrentara duras consecuencias, pero Felipe lo ignoró. El 1 de marzo de 1204, una de las fortalezas más fuertes de Normandía cayó, el Château Gaillard. Para junio, el rey Felipe tenía control total sobre Normandía y Juan había perdido toda su herencia continental. Al principio interpretó esto como el resultado de la ira de Dios e intentó apaciguarlo mediante pagos a casas sagradas como la abadía cisterciense de Beaulieu. Sintiendo que había sobornado suficientemente a Dios, luego enfocó todos sus esfuerzos en recuperar su herencia. Tomó todo lo que había aprendido de Glanville y comenzó a extraer dinero de sus varones, los bosques reales e incluso la iglesia para recaudar fondos para una fuerza de invasión. En julio, el fiel Huberto Gualterio, el arzobispo de Canterbury, murió. Juan vio esto como una oportunidad para reemplazarlo con un partidario de confianza, Juan de Grey, el obispo de Norwich. Los monjes que generalmente desempeñaban un papel clave en esta decisión querían que su subprior Reginaldo fuera el nuevo arzobispo en su lugar. El Papa no estuvo de acuerdo en ambos casos, prefiriendo a Esteban Lantón, quien era un erudito de teología en París y había promovido nuevas ideas sobre los derechos de los reyes. Las tensiones crecieron, sin embargo, porque nadie en Inglaterra quería a Lantón. Mientras tanto, Juan hizo preparativos para regresar a Poitou durante 1205 y hasta 1206. También trabajó en una serie de correspondencia con el Papa, incluido el envío de una delegación para tratar de persuadir al Papa de que entendiera que un rey debe tener algo que decir en un nombramiento político tan importante como el arzobispo de Canterbury. En junio de 1206, Juan zarpó hacia La Rochelle. Su objetivo era recuperar su patria perdida, pero Felipe se aseguró de que no lo hiciera. Aunque Juan tuvo cierto éxito en recuperar Gascuña y parte de Poitou, no logró arrancar la patria de su padre, Anjou, de Felipe. Juan navegó a casa con una tregua de 2 años y una mejor comprensión de qué tipo de ejército necesitaría construir para derrotar a Felipe. A lo largo de 1207, Juan desarrolló formas innovadoras de extraer fondos de sus varones, la iglesia y los bosques reales para financiar un ataque contra Francia. Si bien recaudó una gran cantidad de dinero, también condujo a la disminución de la moneda en el país, lo que aumentó el costo de vida, perjudicando a todos financieramente. Fue en este momento que Isabel dio a luz al primer hijo de Juan, Enrique, el 1 de octubre de 1207. El Papa Inocencio determinó que era hora de presionar a Juan para que aceptara a Lantón como el nuevo arzobispo y lo consagró. La reacción de Juan fue militar, tomando Canterbury por la fuerza. Inocencio envió cartas a los varones y obispos ingleses insistiendo en que convencieran a Juan de aceptar a Lantón. Entre Juan también presionando su caso y el Papa exigiendo cumplimiento, los obispos ingleses se dividieron sobre a quién apoyar. Este era un asunto trascendental para ellos, ya que estaba en juego la capacidad de controlar quién podía seleccionar líderes en la iglesia. En marzo de 1208, mientras Juan se preparaba de nuevo para ir a Poitou, el Papa colocó a Inglaterra bajo un interdicto, lo que significaba que los sacramentos ya no podían administrarse en Inglaterra, negando a la población los consuelos de la iglesia. En lugar de ceder a esta presión como Inocencio había esperado, Juan lo vio como una oportunidad para apoderarse de la propiedad de la iglesia para recaudar fondos para su campaña militar en Francia y reforzar sus defensas inglesas. Presionó a sus compatriotas por dinero aún más, incluido el cobro de todas las deudas de sus varones en Inglaterra,
amenazando con arrojarlos a prisión si no pagaban. Incluso atacó a partidarios de mucho tiempo como el punto de contacto de Ricardo, Guillermo de Braose, e incluso a Guillermo Marsal. Juan también aumentó las multas y tarifas por acciones legales y violaciones en los bosques reales. La situación en Inglaterra continuó deteriorándose cuando Isabel dio a luz a su segundo hijo, Ricardo, el 5 de enero de 1209. En agosto, Juan se dirigió al norte para enfrentar a Guillermo, rey de Escocia, después de escuchar rumores de una alianza entre Escocia y Francia. Confrontado con fuerza militar, Guillermo cedió a las demandas de Juan y sometió su país a Inglaterra a través del Tratado de Norham. Para asegurar el cumplimiento de Guillermo, sus dos hijas fueron tomadas como rehenes. Mientras tanto, furioso de que Juan todavía se negara a ceder a sus demandas, Inocencio lo excomulgó en noviembre de 1209, colocando a Juan en grave peligro político. Desesperado, se dispuso a eliminar a los enemigos en su medio. Primero, en 1210, Juan regresó a Irlanda para cobrar deudas y reafirmar su control de la región. Esto se volvió feo, especialmente el trato de Juana de Braose. Temeroso por su vida, de Braose huyó a Normandía. En respuesta, Juan arrestó a su esposa e hijo, arrojándolos a la fortaleza de Corfú en la costa sur de Inglaterra, donde los mató de hambre. Según cuenta la historia, el carcelero los encontró abrazándose mientras morían, pero parecía que la señora de Braose había mordisqueado la cara de su hijo en desesperación hambrienta. En 1211, con Irlanda bajo su control, Juan luego se volvió hacia Gales, donde sofocó una rebelión liderada por Llywelyn ap Iorwerth de Gwynedd, quien fue obligado a someterse a Juan y reconocerlo como señor supremo de Gales. Aunque estas acciones parecían ser actos violentos de un hombre desesperado, Juan había logrado reunir a Inglaterra bajo su dominio, eliminando cualquier amenaza potencial a su gobierno. Más importante aún, había recaudado los fondos que necesitaba para financiar una campaña militar importante contra Francia. Todo lo que necesitaba ahora era la oportunidad adecuada, y esa oportunidad llegaría pronto cuando sus aliados en el continente le pidieron ayuda contra el rey Felipe. Para 1214, Juan finalmente tenía los recursos y la oportunidad que había estado esperando. Había formado una gran alianza con su sobrino Otón de Brunswick, quien ahora era el emperador del Sacro Imperio Romano, junto con los condes de Flandes y Bolonia. El plan era un ataque coordinado en dos frentes contra Felipe Augusto. Juan invadiría desde el suroeste a través de Poitou mientras que Otón y los otros aliados atacarían desde el noreste. Era un plan brillante en teoría, diseñado para dividir las fuerzas francesas y reconquistar todos los territorios perdidos. Juan zarpó hacia Francia en febrero de 1214 con gran confianza y un ejército bien financiado. Inicialmente tuvo cierto éxito, avanzando hacia el norte desde La Rochelle y recuperando algunas tierras en Poitou y Anjou. Sin embargo, el 27 de julio de 1214, todo se desmoronó en la batalla de Bouvines. Mientras Juan luchaba en el sur, la fuerza principal de la alianza bajo el mando de Otón se enfrentó al ejército de Felipe en Bouvines, cerca de la frontera flamenca. Fue una de las batallas más importantes de la época medieval, y terminó en una victoria decisiva y aplastante para Felipe. Otón apenas escapó con vida, la coalición se desintegró completamente y las ambiciones de Juan de reconquistar su imperio continental fueron destruidas para siempre. Cuando llegaron las noticias de la derrota a Juan, no tuvo más remedio que aceptar otra tregua humillante y regresar a Inglaterra. Había gastado fortunas, había grabado brutalmente a sus varones y al pueblo inglés, y no tenía nada que mostrar por ello excepto otra derrota vergonzosa. El regreso de Juan a Inglaterra en octubre de 1214 marcó el comienzo del fin de su reinado. Los varones ingleses estaban furiosos. Habían pagado impuestos exorbitantes, habían proporcionado hombres para sus ejércitos y habían soportado años de gobierno tiránico, todo para financiar campañas militares que terminaron en fracaso total. La confianza en Juan como rey se había evaporado por completo. Para empeorar las cosas, Juan se había reconciliado con el Papa Inocencio en 1213, aceptando finalmente a Esteban Lantón como arzobispo de Canterbury y acordando convertirse en vasallo del Papa, entregando efectivamente Inglaterra como un feudo papal a cambio de protección papal. Para muchos varones, esto fue la gota que derramó el vaso. No solo Juan era un tirano y un fracaso militar, sino que ahora había subordinado Inglaterra al Papa, algo que ningún rey inglés había hecho antes. A principios de 1215, un grupo de varones del norte y del este de Inglaterra comenzaron a reunirse en secreto,
discutiendo sus quejas y buscando soluciones. Recordaron una carta otorgada por Enrique I al comienzo de su reinado en 1100, conocida como la Carta de Libertades, que prometía reformas y limitaba el poder real. Los varones exigieron que Juan emitiera una carta similar, restaurando sus derechos tradicionales y poniendo límites al poder arbitrario del rey. Juan inicialmente rechazó todas sus demandas con desprecio. Creía que era el rey ungido por Dios y que ningún grupo de varones rebeldes tenía derecho a dictar términos a su monarca. Pero los varones no estaban dispuestos a ceder. En mayo de 1215, renunciaron formalmente a su lealtad feudal a Juan, convirtiéndose efectivamente en rebeldes abiertos, y marcharon sobre Londres. El 17 de mayo, la ciudad de Londres abrió sus puertas a los varones rebeldes, dándoles una base de poder crucial y legitimidad. Esto fue un golpe devastador para Juan porque Londres era la ciudad más rica e importante de Inglaterra, y su pérdida significó que ya no podía ignorar la rebelión. Juan se encontró en una posición imposible, no tenía suficientes tropas leales para derrotar a los varones en batalla, especialmente ahora que controlaban Londres, y no podía buscar ayuda externa porque sus aliados continentales habían sido destruidos en Bouvines. Sus opciones se habían agotado. El arzobispo Esteban Lantón y Guillermo Marsal actuaron como mediadores entre el rey y los varones, presionando a ambos lados para llegar a un acuerdo pacífico. Después de semanas de negociaciones tensas, Juan finalmente aceptó reunirse con los varones en un prado junto al río Támesis llamado Runnymede, ubicado entre el castillo real de Windsor y el cuartel general rebelde en Stans. El 15 de junio de 1215, en Runnymede, el rey Juan puso su sello real en un documento que cambiaría el curso de la historia, la Carta Magna, o Gran Carta. El documento contenía 63 cláusulas que abordaban una amplia gama de quejas, desde los derechos de la Iglesia hasta las libertades de las ciudades, desde la reforma del sistema legal hasta las limitaciones de la tributación real. Pero lo más revolucionario fue el principio fundamental que subyacía en todo el documento, que incluso el rey estaba sujeto a la ley. La cláusula 39 declaraba que ningún hombre libre sería arrestado, encarcelado, desposeído o exiliado excepto por el juicio legal de sus pares o por la ley de la tierra. La cláusula 40 declaraba que el rey no vendería, negaría ni retrasaría el derecho o la justicia a nadie. Estas cláusulas establecieron el principio del debido proceso legal y el gobierno de la ley, conceptos que se convertirían en piedras angulares de los sistemas legales democráticos en todo el mundo. Si estás disfrutando el vídeo, no olvides suscribirte y dejar tu like. Eso ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Otras cláusulas limitaban la capacidad del rey de recaudar impuestos sin el consentimiento de sus varones, establecían un consejo de 25 varones para supervisar el cumplimiento del rey con la carta, y proporcionaban el derecho de los varones a hacer la guerra al rey si violaba sus términos. En esencia, la Carta Magna transformó la monarquía inglesa de una autocracia donde el rey gobernaba por voluntad divina a un sistema donde el poder real estaba limitado por la ley y sujeto a la supervisión de los súbditos del rey. Fue un momento revolucionario en la historia del gobierno, aunque pocos en ese momento entendieron completamente su significado a largo plazo. Para Juan, la Carta Magna fue una humillación profunda y amarga. Había sido obligado a aceptar limitaciones a su poder real que ningún rey inglés anterior había soportado, y lo había hecho no por elección sino por necesidad desesperada. Tan pronto como los varones se dispersaron de Runnymede, Juan comenzó a conspirar para anular el acuerdo. Inmediatamente envió mensajeros al Papa Inocencio, su nuevo señor feudal, pidiéndole que declarara la Carta Magna nula e inválida. Inocencio, furioso de que los varones hubieran obligado a su vasallo real a aceptar tales términos humillantes sin su consentimiento, emitió rápidamente una bula papal en agosto de 1215 que declaraba que la Carta Magna era ilegal, injusta y nula de validez para siempre. Esto desató inmediatamente una guerra civil en toda Inglaterra. Los varones rebeldes, sintiendo que Juan nunca había tenido intención de honrar la carta, renovaron su rebelión con una furia aún mayor. Pero esta vez fueron más allá, declararon que Juan no era apto para ser rey y ofrecieron la corona inglesa al príncipe Luis de Francia, el hijo y heredero del rey Felipe Augusto. Era una medida extraordinaria, invitar a la invasión francesa de Inglaterra, pero los varones sintieron que no tenían otra opción ante un rey que repetidamente había roto su palabra y abusado de su poder. En mayo de 1216, el príncipe Luis desembarcó en Inglaterra con un ejército francés. Muchos varones ingleses, incluidos algunos que inicialmente habían apoyado a Juan,
acudieron a Luis, y pronto controló gran parte del sureste de Inglaterra, incluida Londres. Juan se encontró luchando por su reino contra una coalición de sus propios varones y un ejército de invasión francés. A pesar de estar en su peor momento, Juan demostró ser un comandante militar más capaz de lo que muchos le habían dado crédito. Luchó vigorosamente contra los rebeldes, recuperó varios castillos clave y logró mantener el control sobre partes significativas de Inglaterra, particularmente en el oeste y el norte. Sin embargo, la tensión de años de conflicto constante, traición y fracaso finalmente pasó factura. En octubre de 1216, mientras marchaba a través de los pantanos de East Anglia, Juan perdió parte de su tren de equipaje, incluidos el tesoro real y las joyas de la corona, cuando la marea entrante atrapó a su convoy al cruzar el estuario de Oise. Fue un desastre simbólico y práctico que pareció resumir todo su reinado desafortunado. Poco después, Juan cayó gravemente enfermo, probablemente de disentería, una enfermedad común y mortal en la Inglaterra medieval. Continuó avanzando hacia el norte hacia el castillo de Newark, pero su condición empeoró rápidamente. Algunos cronistas hostiles más tarde afirmarían que murió por glotonería después de atiborrarse de melocotones y sidra nueva, pero esto probablemente fue propaganda diseñada para burlarse del rey incluso en la muerte. El rey Juan murió en el castillo de Newark en la noche del 18 al 19 de octubre de 1216. Tenía 49 años y había reinado durante 17 años tumultuosos. En su lecho de muerte, según se informa, mostró cierto remordimiento por sus acciones y pidió que su cuerpo fuera enterrado en la catedral de Worcester entre las tumbas de dos santos ingleses, esperando quizás que su intercesión pudiera salvar su alma. También designó a un consejo de regencia leal para supervisar el trono para su hijo Enrique de 9 años, quien se convertiría en el rey Enrique III. El funeral de Juan fue un asunto sencillo, asistido solo por unos pocos partidarios leales. No hubo grandes multitudes de dolientes ni elaboradas demostraciones de dolor. Incluso en la muerte, Juan fue una figura controvertida, odiado por muchos y respetado por pocos. La muerte de Juan cambió inmediatamente la dinámica política de Inglaterra. El Consejo de Regencia, liderado por el anciano pero respetado Guillermo Marshal, actuó rápidamente para asegurar el trono para el joven Enrique III. En un movimiento brillante, volvieron a emitir la Carta Magna en nombre del nuevo rey niño en noviembre de 1216, con algunas de las cláusulas más extremas eliminadas pero con los principios centrales intactos. Esta maniobra eliminó gran parte del apoyo de los varones rebeldes al príncipe Luis porque ahora tenían un rey inglés que había aceptado voluntariamente las reformas que habían estado exigiendo. El apoyo a Luis se evaporó rápidamente, y para septiembre de 1217, el ejército francés había sido derrotado y Luis acordó abandonar sus reclamos sobre el trono inglés a cambio de un pago considerable. La guerra civil había terminado y la dinastía Plantagenet estaba asegurada bajo el joven Enrique III. Entonces, ¿cómo debemos juzgar al rey Juan? Los cronistas medievales, particularmente aquellos que escribieron poco después de su muerte, fueron casi universalmente hostiles hacia él. Lo pintaron como un tirano cruel, un cobarde militar, un rey traicionero que mató a su propio sobrino y un gobernante incompetente que perdió el imperio angevino que sus predecesores habían construido. El cronista Mateo de París lo llamó el peor de los reyes, y escribió que el infierno mismo se había vuelto más sucio con su llegada. Durante siglos, la reputación de Juan permaneció en su punto más bajo, vista como posiblemente el peor rey en la historia inglesa. Pero los historiadores modernos han comenzado a ofrecer una evaluación más matizada. Sí, Juan era paranoico, cruel y capaz de una violencia impactante contra aquellos que percibía como enemigos. Sí, perdió Normandía, Anjou y la mayor parte del imperio continental angevino, aunque muchos historiadores ahora argumentan que estas pérdidas fueron más el resultado de las realidades geopolíticas y el aumento del poder francés bajo Felipe Augusto que de las deficiencias personales de Juan. Sí, su brutal tributación y su gobierno arbitrario alienaron a sus varones y condujeron directamente a la crisis que produjo la Carta Magna. Pero Juan también era altamente inteligente, bien educado y un administrador excepcionalmente capaz. Innovó nuevas formas de recaudar ingresos y fortaleció los sistemas burocráticos y legales de Inglaterra de maneras que beneficiarían a futuros monarcas. Era trabajador y atendía personalmente a los detalles del gobierno de una manera que su hermano Ricardo, el adorado corazón de león, nunca lo hizo porque Ricardo veía a Inglaterra principalmente como una fuente de ingresos para financiar sus aventuras en el extranjero. Juan al menos vivió en Inglaterra y trató de gobernarla,
por mal que lo hiciera a menudo. Y por supuesto, está la Carta Magna. Irónicamente, el mayor legado de Juan, el documento por el cual es más recordado, fue uno que él detestaba y trató de destruir. Nunca tuvo la intención de crear una declaración fundacional de los derechos humanos y el gobierno de la ley, sino que fue obligado a aceptarla contra su voluntad. Sin embargo, sin la tiranía de Juan, sin sus fracasos militares, sin su tributación brutal y su gobierno arbitrario, la Carta Magna nunca habría existido. Se necesitó un rey tan profundamente defectuoso y tan universalmente odiado para obligar a los varones ingleses a tomar la medida revolucionaria de limitar el poder real por ley escrita. En ese sentido, las mismas deficiencias de Juan hicieron posible uno de los documentos más importantes en la historia del gobierno. La Carta Magna sería confirmada y reafirmada por futuros monarcas ingleses docenas de veces a lo largo de los siglos. Se convirtió en parte de la ley común inglesa, y sus principios se extendieron por todo el mundo de habla inglesa, influyendo en la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los sistemas legales democráticos en todo el mundo. La idea de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el gobernante más poderoso, se remonta directamente a ese prado junto al río Támesis en junio de 1215. El rey Juan murió como había vivido, rodeado de conflictos, traicionado por muchos, confiado por pocos y perseguido por los fracasos que definieron su reinado. Fue enterrado en la catedral de Worcester como había deseado, y su efigie todavía se encuentra allí hoy, una de las primeras representaciones escultóricas de un monarca inglés. Durante más de 800 años, su tumba ha permanecido allí mientras generaciones de historiadores, estudiosos y visitantes han debatido su legado. ¿Fue el peor rey de Inglaterra? Posiblemente. ¿Fue un tirano brutal que mereció el odio de sus contemporáneos? Casi con certeza. ¿Fue un fracaso militar que perdió un imperio? Sin duda. Pero también fue, inadvertidamente, el catalizador de uno de los desarrollos más importantes en la historia del gobierno humano, el establecimiento del principio de que incluso los reyes deben obedecer la ley. En eso, el rey Juan, por todas sus fallas y crímenes, dejó un legado que ha perdurado mucho más que cualquier conquista militar o cualquier imperio jamás podría. La Carta Magna sobrevivió a su creador y a todos los que lo conocieron, evolucionando de un acuerdo de paz medieval a un símbolo eterno de libertad, justicia y el gobierno de la ley. Y por eso, el rey Juan, el tirano, el fracaso, el rey más odiado de Inglaterra, paradójicamente se convirtió en uno de los más importantes en la historia.